Hay algo que probablemente haces todos los días sin darte cuenta. Lo haces en el trabajo cuando tomas una decisión y sientes que debes justificarla ante todos. Lo haces en tus relaciones cuando cambias de opinión y te apresuras a explicar por qué. Lo haces contigo mismo cuando sientes algo incómodo y en lugar de simplemente sentirlo, buscas una razón lógica que lo haga aceptable. Se llama la necesidad compulsiva de explicarse. Y parece inofensiva. Incluso parece una virtud. Después de todo, explicarse suena a ser considerado, a respetar a los demás, a tener buena comunicación. Pero Carl Jung veía esta conducta de una manera completamente diferente. Para él, la persona que constantemente necesita justificar lo que siente, lo que decide y lo que es, no está siendo empática. Está revelando una herida muy antigua. La herida de alguien que en algún punto de su vida aprendió que su existencia solo tiene valor cuando los demás la aprueban. Y mientras esa herida siga abierta, no hay libertad real posible. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué te explicas tanto, de qué le está costando a tu vida esa necesidad, y de qué ocurre cuando finalmente decides dejar de hacerlo. Nadie nace con la necesidad de justificarse. Es algo que se aprende. Y casi siempre se aprende temprano, en los primeros años de vida, en el ambiente donde creciste. Piensa en esto. Cuando eras niño y sentías miedo, ¿qué pasaba? ¿Te decían que eso que sentías era válido, que tenía sentido, que estaba bien? ¿O escuchaste cosas como «no exageres», «eso no es para tanto», «deja de ser tan sensible»? Cuando sentías tristeza, ¿te daban espacio para sentirla? ¿O aprendiste que llorar era una inconveniencia, que las emociones fuertes incomodaban, que era mejor guardárselas? Cuando expresabas lo que querías, ¿era bienvenido? ¿O aprendiste que pedir demasiado era un problema, que tus necesidades eran una carga, que era más seguro no molestar? Cada vez que una emoción fue invalidada, cada vez que lo que sentías fue descartado como exagerado o inapropiado, el cerebro aprendió una lección brutal. Lo que siento no es suficiente por sí solo. Necesito convencer a los demás de que es válido para que sea real. Y así nació el hábito. La necesidad de construir argumentos para tus emociones, de preparar justificaciones antes de expresar lo que piensas, de anticipar el juicio ajeno y desarmar la crítica antes de que llegue. Jung llamaba a esto una desconexión del self. El momento en que el centro de gravedad de tu vida se muda de adentro hacia afuera. Cuando dejas de confiar en tu propia experiencia interna y empiezas a depender de que otros la validen para sentir que tiene peso. Y el problema no es que te expliques ocasionalmente. El problema es cuando no puedes no hacerlo. Cuando el silencio sin justificación se siente peligroso. Cuando simplemente ser quien eres sin dar razones te genera una ansiedad que no puedes sostener. Eso no es consideración hacia los demás. Eso es miedo a existir sin permiso. Existe una forma de traicionarse a uno mismo que es tan cotidiana, tan socialmente aceptada, que la mayoría nunca la reconoce como traición. Ocurre cuando dices que sí cuando quieres decir no, y encima explicas por qué dices que sí para que nadie se moleste. Ocurre cuando sientes rabia, pero la conviertes en una explicación racional porque la rabia parece inmadura. Ocurre cuando pones un límite y luego pasas media hora justificando ese límite para que la otra persona no se sienta mal. Cada una de esas pequeñas concesiones parece razonable por separado, pero juntas construyen algo muy serio. Un patrón en el que tu verdad siempre necesita ser procesada, suavizada y empaquetada en una forma que los demás puedan digerir antes de que te permitas expresarla. Y en ese proceso de empaquetar algo se pierde. La emoción original, la verdad en bruto, lo que realmente eres cuando nadie está mirando y cuando no estás gestionando la impresión que causas. Jung describía esto como el ego que se desconecta del self. El ego, que debería ser simplemente el centro funcional de tu conciencia, se convierte en un actor profesional cuya única función es conseguir la aprobación del público. Y en esa actuación constante, la persona auténtica va desapareciendo poco a poco.
Lo más curioso es que este patrón es socialmente recompensado. Las personas que saben explicarse, que evitan conflictos, que siempre tienen una razón coherente para todo lo que hacen, suelen ser vistas como maduras, consideradas, fáciles de tratar. Pero detrás de esa imagen hay algo que nadie ve: un agotamiento profundo. El agotamiento de alguien que nunca puede simplemente ser, que siempre tiene que estar un paso adelante, anticipando cómo va a ser recibido, ajustando lo que dice para que encaje con lo que los demás esperan escuchar. Y en algún punto esa persona ya no sabe exactamente qué piensa ni qué siente si no lo ha procesado primero a través del filtro de qué pensarán los demás. Eso no es vivir. Es actuar en una obra que nunca termina. Jung tenía un concepto que es el antídoto exacto para todo lo que hemos estado describiendo. Lo llamaba autoridad interna. No es arrogancia, no es indiferencia, no es volverse una persona difícil que nunca escucha a nadie. Es algo mucho más preciso y mucho más poderoso que todo eso. Es la capacidad de validar tu propia experiencia sin necesitar que nadie más lo haga primero. Es el momento en que puedes sentir algo sin buscar inmediatamente la aprobación de alguien que confirme que está bien sentirlo. En que puedes tomar una decisión sin necesitar que todos a tu alrededor la entiendan para sentirte seguro con ella. En que puedes decir «esto no me parece bien» sin tener preparado un argumento de 10 puntos que justifique tu posición. La autoridad interna es cuando tu centro de gravedad vuelve a estar adentro. Y construirla requiere algo que pocos están dispuestos a hacer al principio: sostener la incomodidad de no ser entendido. Porque cuando dejas de explicarte, cuando simplemente dices no sin una disertación filosófica adjunta, o cuando cambias de opinión sin pedir perdón por ello, algo ocurre. La otra persona queda en un silencio que se siente incómodo, y toda la presión de ese silencio cae sobre ti. Y en ese momento, la parte de ti que lleva años buscando aprobación va a gritar que vuelvas a explicarte, que aclares, que suavices, que no dejes esa incomodidad suspendida en el aire. Resistir ese impulso es el ejercicio. Cada vez que lo haces, cada vez que sostienes tu verdad sin apologías innecesarias, estás consolidando algo dentro de ti que nadie puede quitarte. Tu propio peso, tu propia presencia. El derecho a existir sin tener que convencer a nadie de que tienes derecho a hacerlo. Si llegaste hasta acá, recuerda suscribirte y regalarnos un me gusta. Cuando una persona deja de explicarse, ocurre algo fascinante en sus relaciones. Todo se reorganiza. Las personas que estaban ahí porque eras predecible, porque eras fácil de manejar, porque siempre tenías una justificación disponible que las hacía sentir en control, empiezan a incomodarse. El juego que jugaban contigo de repente no funciona porque les quitaste la pieza que necesitaban. Tu reacción, la manipulación emocional, en cualquiera de sus formas, necesita una cosa para funcionar. Necesita que la otra persona sienta que debe justificarse, que tiene que convencer, que su valor depende de ser comprendida. Cuando esa necesidad desaparece, la manipulación no tiene dónde aterrizar. No porque te hayas vuelto frío, sino porque ya no estás disponible para ese juego. Jung hablaba de cómo el proceso de individuación inevitablemente produce rupturas, no como castigo, sino como consecuencia natural de convertirte en alguien más completo. Cuando cambias por dentro, algunas relaciones que existían solo porque eras de cierta manera simplemente dejan de tener sentido. Y eso duele. Sería deshonesto decir que no. Pero lo que viene después de esa reorganización es algo que antes no era posible. Relaciones basadas en algo real, en afinidad genuina, en respeto mutuo. No en la dinámica cómoda de alguien que siempre explica y alguien que siempre juzga si la explicación fue suficiente. Tu silencio funciona como un filtro. Revela quién estaba ahí de verdad y quién estaba ahí por conveniencia. Y aunque ver esa diferencia puede ser doloroso, es también una de las formas más claras de libertad que existen. Hay algo magnético en una persona que no necesita explicarse. No es que sea misteriosa intencionalmente. No es que esté jugando a ser inaccesible. Es algo más simple y más profundo que eso. Es que está entera.
Jung llamaba a esto integridad psicológica, el estado de alguien que ya no fragmenta su verdad para hacerla más digerible para los demás, que ya no ajusta lo que siente según el público que tiene enfrente, que ya no vive en la grieta entre lo que es y lo que muestra, y esa integridad tiene un peso que se percibe sin que se diga nada. La persona íntegra no convence, comunica, no argumenta su existencia, la habita, no pide espacio en la conversación, lo ocupa, y el mundo, inevitablemente, responde diferente a alguien así. No porque haya aprendido técnicas de comunicación, sino porque dejó de emitir la señal de quien necesita aprobación para existir. Y esa señal, cuando desaparece, cambia todo. ¿Cómo te perciben? ¿Cómo te tratan? ¿Qué tipo de personas y situaciones empiezas a atraer? El respeto empieza desde adentro. Y la primera forma de respetarte a ti mismo es dejar de poner tu identidad a votación cada vez que alguien levanta una ceja. Esto no ocurre de la noche a la mañana. La parte de ti que aprendió durante años que necesitaba justificarse va a resistirse. Va a decirte que es peligroso, que vas a perder gente, que es mejor aclarar solo esta vez. Y puede que tengas razón en que pierdas a alguien, pero lo que ganas es mucho más valioso que cualquier relación que dependía de tu inseguridad para existir. Te ganas a ti mismo. Cuando una persona deja de explicarse, el mundo empieza a tratarla diferente. No porque haya ganado un argumento, no porque haya demostrado nada, sino porque dejó de pedir permiso para ser quien es, y eso cambia la frecuencia que emite, la energía con la que entra a una habitación, la forma en que sus palabras aterrizan cuando habla, porque cuando habla, habla desde un lugar sólido, no desde la necesidad de convencer. Jung sabía que la transformación real no viene de aprender más teorías, viene de encarnar una nueva postura ante la vida. Y esa postura empieza con una decisión muy concreta, la decisión de que tu existencia no necesita ser justificada, que lo que sientes no necesita pasar por el tribunal de los demás antes de ser válido, que lo que decides no necesita ser entendido por todos para ser correcto, que quien eres no necesita ser explicado para merecer espacio en el mundo. Ahora te pregunto algo y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuál es la explicación que das más seguido y que en el fondo ya sabes que no quieres seguir dando? Escríbela en los comentarios, no para que yo la juzgue, sino porque el simple acto de nombrarla en voz alta es ya el comienzo de algo diferente. Y si este video tocó algo en ti que no esperabas, ya sabes lo que sigue.